Mi nombre es Ítalo Fernando Rojas Cueva, soy mayor de la Policía en Servicio Activo, soy doctor en Psicología Jurídica, graduado en la Universidad Central del Ecuador y presto mis servicios en la Unidad Zonal de Medicina Legal por el tiempo de 26 años y 10 meses. Listo. Primera pregunta, ¿por qué eligió esta profesión? Elegí esta especialidad desde el momento que pisé la Facultad de Ciencias Psicológicas allá por el año de 1982. Tenía toda la intención yo de ser psicólogo clínico y dedicarme al estudio de los trastornos emocionales, las enfermedades mentales y eso. Pero siempre me llamó la atención mucho el asunto de las drogas, que en la década del 80 estaba despuntando aquí en el Ecuador, tanto de las drogas como de la criminalidad. Y cuando llego a la Facultad de Ciencias Psicológicas encuentro que había una especialidad que se llamaba Psicología Jurídica, a la cual muy pocos alumnos apuntaban, porque estaba en boga ser psicólogo clínico para posterior hacerse terapeuta, y también estaba en boga la psicología industrial, que es la que presenta un mejor renglón económico. Pero mi vocación siempre fue meterme en estos temas de las drogas, de la violencia, de la criminalidad. Opté por la especialidad, siempre me gustó. Y aquí he llegado, ha pasado ya tantos años, hice la carrera, en ese tiempo eran 6 años presenciales, más un año de internado que hice en el Penal García Moreno, y luego tuve la oportunidad de vincularme a la Policía Nacional, y he llegado hasta acá, y aquí en Medicina Legal yo cumplo las funciones de perito psicólogo. Y prácticamente toda mi actividad pericial está orientada hacia todo lo que tiene que ver con la violencia de género. Luego, en un segundo momento, también trabajamos lo que son homicidios y luego la desaparición de personas. Pero igualmente hacemos todo tipo de exámenes psicológicos. ¿Cuáles son las funciones de un psicólogo forense? El psicólogo forense, como el nombre lo dice, es un experto en psicología, aunque ser experto en psicología nos queda grandes a todos, porque nadie puede ser experto en una ciencia que está en construcción como es la psicología, que tiene espacios todavía bastante ambiguos en algunos casos, ¿no? Pero la misión del perito psicólogo forense es asesorar al juez en el campo de la psicología para determinar, uno, en el campo de las víctimas, si tienen algún trastorno emocional, algún trastorno psíquico como consecuencia de un delito o de un hecho fortuito, nefasto, y en el caso de los agresores también determinar si tienen los requisitos psíquicos de la culpabilidad, es decir, si ellos poseen conciencia y poseen voluntad, que pueda ser los insumos básicos para poderles procesar judicialmente. Listo. ¿Qué formación considera idónea para poder dedicarse a ello? ¿Requiere una formación o actualizaciones continuas? Como toda profesión y en el tiempo que corre es necesario permanentemente estar actualizándose. La formación básica tiene que ser en psicología jurídica o en psicología clínica. Necesita dominar el campo de la psicopatología, es decir, de todo lo que son los trastornos psicológicos. Tiene que saber bastante de entrevista clínica, que es la metodología que se utiliza para examinar a las personas. Tiene que conocer también, aunque no es fundamental esto, pero sí es necesario, el uso de test psicológicos. Y también es muy necesario en este campo de la psicología forense que cada vez tengamos que irnos perfeccionando en el uso de la palabra y de la redacción, porque nuestro trabajo tiene que ser presentado en forma escrita en un primer momento a la autoridad judicial y luego sustentado en las audiencias en forma oral. Es decir, necesitamos esa práctica. Luego, si es necesario, yo siempre he pensado que un perito psicólogo forense debe tener también una formación de 4º nivel en derechos humanos, en sociología, puede ser también en teoría de género. Esos son los campos que a uno le dan mayor especificidad en el trabajo, le dan mejores insumos para redactar informes y para sostener los informes. ¿Cómo ha evolucionado en nuestro país la psicología forense? Me precio de ser un testigo del desarrollo de esto, por mi edad cronológica y mi tiempo de servicio. Cuando yo empecé esta carrera, muy poco se hacía como peritaje psicológico, porque el ordenamiento procesal penal en ese entonces era muy distinto al de ahora.
instruían las causas, ya sea los comisarios de policía, los intendentes de policía o los mismos jueces, y ellos nombraban peritos. Pero dado que no había peritaje psicológico, prácticamente no se requería esta prueba. Cuando cambia en el año 2000 el procedimiento penal, se abre una nueva perspectiva de investigación porque es la fiscalía la que empieza a investigar los delitos y el fiscal necesita reunir pruebas para acusar a las personas. El fiscal no puede sindicar a una persona sin pruebas. Entonces, eso obliga a que los fiscales necesiten acopiar un gran número de pruebas y, sobre todo, en los delitos sexuales se empieza a requerir las valoraciones psicológicas de las víctimas. Entonces, ahí cobra un auge el peritaje psicológico y ha ido creciendo bastante, pero tenemos un gran problema, que al no haber ya universidades que formen psicólogos forenses o psicólogos jurídicos, estamos huérfanos de academia. Es decir, los que salimos ya formados hemos seguido un derrotero de experiencia, de acumulación de conocimientos a través de libros, seminarios, cursos, posgrados, pero no tenemos en sí un soporte académico. Y esto es común tanto para los peritos del Estado en cuanto a policía y en cuanto a fiscalía. Y yo me atrevería a pensar que la psicología forense aquí en el país está todavía en una etapa de desarrollo, pero en una etapa incipiente de desarrollo. Creo que estamos en un 40% recién del potencial que deberíamos tener. ¿Qué es la victimización secundaria o revictimización? Son dos conceptos, o es, digamos, más bien dicho, es un solo concepto, ¿no? Es un solo concepto que se lo viene trabajando desde el punto de vista de la teoría del género, porque fueron las mujeres, los movimientos feministas, las estudiosas de los problemas de la violencia de género, quienes se dieron cuenta que a través del curso del procedimiento judicial, muchas veces las mujeres que eran víctimas de violencia sexual y violencia de género eran revictimizadas, es decir, eran maltratadas por el sistema judicial, no con intención de hacerlas sufrir, sino que no teníamos, por ejemplo, médicas legistas que examinen a una mujer víctima de una violación. Debían ser sometidas al examen ginecológico por un varón. Habíamos muy pocos peritos psicólogos, entonces para obtener una valoración psicológica tenían que esperar varias semanas e incluso meses en ese estado de incertidumbre. No había otro tipo de peritajes, entonces la víctima denunciaba y se sentía desatendida por el Estado, y esa es una realidad. La revictimización o esa victimización secundaria la causan, uno, el Estado, con las deficiencias que tiene, falta de peritos médicos, falta de peritos psicólogos, falta de capacitación en género de los peritos, ya sea médicos, legistas, psicólogos o sociólogos, que no se capacitan en género. Tenemos también los procesos tortuosos, que era de la denuncia, la recepción de versiones, y la víctima tenía que repetir una, otra y otra vez la versión de lo que le había pasado. Entonces, eso causa lo que decimos de esa revictimización, esa retraumatización de la persona, porque en vez de mantenerla ya alejada de su sufrimiento, cada vez, en cada diligencia, ella tenía que estar recordando lo mismo. E incluso las víctimas tenían que estar presentes durante la audiencia de juzgamiento. Entonces eso, si bien en algunos casos era la base donde la persona empezaba a recuperarse emocionalmente, en otras sí era una experiencia impactante estar en la sala de audiencias frente al presunto agresor. Entonces todos esos son procesos revictimizadores secundarios, retraumatizadores. En un segundo momento tenemos la misma sociedad. Vivimos en una sociedad patriarcal, vivimos respirando y alimentándonos de una moral de machos, de una moral masculina de machos, que siempre ha denostado a la mujer que hace libertad de su cuerpo, de sus decisiones sexuales, las ha criticado, las ha reprimido. Nos han enseñado desde siempre que la sexualidad de las mujeres es una sexualidad secundaria, subordinada al varón. Y en términos generales nos han enseñado a los hombres y a las mujeres que la mujer es un ser humano de calidad inferior al varón. Entonces, cuando una mujer es víctima de violencia de género, ya sea violencia sexual, violencia física, violencia patrimonial, violencia psicológica, siempre se tiende a dudar de ella. Y siempre se tiende a pensar que es la mujer la que ha propiciado su propia victimización. Entonces, cuando una mujer ha sido víctima de un delito sexual y presenta la denuncia, la comunidad también la juzga.
y dice por qué se viste de esta manera, por qué tiene 2 o 3 enamorados, por qué está divorciada. Entonces, esos cuestionamientos causan más dolor a la mujer. También son causales de victimización secundaria los medios de comunicación, que presentan a las víctimas, que presentan a las sobrevivientes con una exposición mediática increíble. Antes se mostraba fotografías, se mostraban testimonios. Entonces una mujer víctima de violencia de género, expuesta de esa manera cruenta a la opinión pública, obviamente sentía dolor y eso le revictimiza. Entonces esos son los escenarios donde se produce esa revictimización, esa traumatización secundaria. Al momento de preparar informes o peritajes, ¿cómo lo hace? El informe es la parte crucial del trabajo. Uno quizás se demora en la valoración psicológica unos 90, 120 minutos, pero la redacción del informe nos lleva por lo menos unas 2 o 3 horas. Cada informe es diferente. Cada informe es una pieza que se va creando de acuerdo a la persona que es. Podemos haber trabajado 1000 casos de mujeres violadas, pero cada uno de esos 1000 casos tiene insumos diferentes que uno debe redactarlos. Entonces, además de la entrevista clínica que recogemos en anotaciones, también hacemos el estudio del expediente judicial. Estudiamos las versiones del sindicado, el parte policial, las versiones de la víctima, versiones de otras personas y vamos construyendo el peritaje. Es la labor más dedicada y el peritaje tiene que ser muy bien escrito, porque posteriormente ese peritaje tendrá que ser defendido oralmente en la audiencia de juicio. ¿Qué aporta la psicología forense con el derecho? Principalmente lo que aporta es salirnos de ese estado de ¿cómo es la palabra? Se me va la palabra precisa. De no creer a las víctimas, de incredulidad. Nos evita caer en el empirismo. El empirismo hace referencia a esa teoría nociológica que nos dice que las personas somos capaces de conocer algo o algún fenómeno solo por la directa impresión de nuestros sentidos. Entonces generalmente el juez decía, le veía a la víctima o sabía algo de la víctima y ya sacaba sus conclusiones. Y venían ahí los prejuicios, porque si era una mujer libre que ejercía su sexualidad, sus derechos, ya era mal vista por un juez. Entonces, a través de la psicología forense, la principal ganancia es evitar el empirismo en las decisiones judiciales. Segundo, es aportar prueba científica. Porque si el empirismo nos dice que es la mera impresión de la persona, del juzgador, del agente policial, del fiscal, el perito psicólogo le da una prueba científica a la persona, al juez, perdón. Esa prueba científica, como todo hecho de ciencia, puede ser rebatible, pero es una prueba al fin. Entonces, esa es la segunda gran ganancia. Y tercero, hay una ganancia secundaria, pero es para la víctima. Porque cuando la mujer ha sido víctima de una agresión sexual, de cualquier acto de violencia de género, y ve que el Estado le escucha, le atiende, le acompaña hasta determinado momento, siente que estamos en un Estado de derecho, en un Estado que garantiza cosas a las víctimas. Sobre todo tomemos en cuenta la Constitución del 2008, que mucha gente la ha criticado porque dicen es demasiado garantista. No puede haber demasiados derechos para las personas tenemos necesidad de tener todos los derechos. Entonces, con esa Constitución las víctimas ganaron muchísimo, porque se las protege más, se las trata de mucha mejor manera. Por decirte algo, si es una menor de edad ya no se ponen los nombres, se pone solamente el acrónimo del nombre o las siglas. Solo la víctima, el fiscal y la otra parte tienen acceso al expediente judicial, no cualquier persona. Las audiencias asimismo guardan totalmente la confidencialidad y la intimidad, se protege a la mujer. Entonces eso se ha ganado bastantísimo también con las leyes y la influencia de la psicología en esto. Pero como digo, todavía nos falta bastante. ¿Cuál es el método de investigación de la psicología subjetiva y objetiva? A ver, en eso hay que puntualizar muy bien. La psicología es una ciencia, pero también la psicología está infiltrada por pseudociencias, que son totalmente subjetivas. La psicología que practicamos acá en la Policía Nacional tiende a ser una psicología totalmente científica, es decir, objetiva. Nuestro primer método principal es la observación clínica de la persona. ¿Cómo hacemos observación clínica? A través de la entrevista clínica forense.
Utilizamos como instrumento la historia clínica y recogemos el largo del curso biográfico de la persona. A la vez que examinamos la vida de la persona, examinamos sus funciones psíquicas, examinamos su esfera emocional, examinamos su esfera cognitiva e intelectiva y también la referencia a los hechos criminosos que se investigan. Es decir, usamos la palabra de la víctima, la observación de la víctima. También utilizamos, como había mencionado, el método de la observación indirecta. La observación indirecta se trata de conversar con personas allegadas a la víctima que nos refieran cómo la han visto, cómo la han encontrado, cómo está desenvolviéndose. Es una observación mucho más objetiva, porque la víctima quizá nos habla desde su dolor, desde su desesperación, desde su angustia o su necesidad de ser reivindicada. Y muchas víctimas también tenderían a exagerar un poco sus sufrimientos. Pero cuando nos habla el padre, la madre, el primo, un vecino, una compañera de trabajo, nos da una visión más objetiva. Eso es la observación indirecta. Observación indirecta también es estudiar el expediente fiscal. Consta un parte policial, exámenes médicos, ginecológicos, un trabajo de investigación ocular en el lugar de los hechos y las versiones de las personas. Entonces son miradas mucho más frías que nos permiten tener una visión más objetiva. Entonces ese es el método científico, es el método objetivo, que si bien podrá, como toda ciencia, tener muchos vacíos, pero es mucho más acertado. Porque hay una psicología que es totalmente subjetiva y es acientífica, que es el psicoanálisis. El hecho de que a una mujer, a una víctima, le hagan dibujar una casa, un árbol, una persona, o le hagan crear una historia de una persona bajo la lluvia, o que dibuje la familia, o le hagan interpretar las manchas del psicodiagnóstico de Rorschach, es totalmente subjetivo. Parte de una creencia indemostrable en los tribunales, que es la creencia en el inconsciente. Entonces, esa es una psicología subjetiva que se convierte o se convertiría en un acto de fe para el juez. O el juez le cree o el juez no le cree. Pero en cambio, cuando discutimos la biografía de la persona, los hechos traumáticos desde la niñez, la adolescencia, no sé, tantas cosas que puede ocurrir. Y si los discute eso, entonces es mucho más objetivo. Es mucho más objetivo saber que a los hombres nos enseñan a maltratar a las mujeres. Es mucho más objetivo discutir que a ustedes, a las mujeres, se les enseña a subordinarse al hombre en todo sentido. En el sentido de la vida cotidiana, en el sentido afectivo, en el sentido sexual, en el sentido patrimonial, se les enseña a subordinarse. Entonces es más fácil pensar que a ti te construyen la feminidad con insumos que predisponen a la violencia que pensar que algo en el inconsciente tuyo hace que llegues a ser víctima. ¿Cómo se supone que el juez pueda encargar una tarea que se oponga a los principios éticos de los psicólogos forenses? Nosotros, lamentablemente, aquí en el Ecuador no tenemos un código deontológico que norme toda la actividad pericial. No hay un código deontológico para la pericia balística, para la pericia psicológica, de trabajo, no hay un código. Pero nosotros, en cambio, a la carencia de un código deontológico, de una normativa de ética profesional, nos apegamos ¿a qué principalmente? A la Constitución de la República. Ahí están los derechos de las personas, ahí están los derechos de las víctimas y los derechos de los procesados también. Porque también ellos, por más criminales que sean, por crímenes más graves que se les imputen, tienen derechos. Entonces, el primer marco normativo de ética es la Constitución del Estado. Y tenemos otra serie de instrumentos que puede uno tener, ¿no es cierto? Aquí en la policía nos manejamos un código de ética. Los policías nos ceñimos en nuestras actuaciones en un código de ética también. Estamos para servir y proteger. Si esto lo aplicamos de un policía que hace servicio urbano, que está en la calle, servir y proteger para él es ayudar a las personas, auxiliar y defenderles de agresiones. Para nosotros servir y proteger es ofrecerte el mejor trabajo de valoración psicológica. Y proteger tu identidad, protegerte del sufrimiento, hacer un trabajo de valoración psicológica sin llevarte a dolores extremos. Porque si yo veo que tú ya no avanzas emocionalmente en la entrevista, cambio de tema, paro, le doy un giro, pero no hago que tú agonices aquí de dolor. Entonces, ese es el código de ética también. Y obviamente está todo lo que uno tiene como ser humano, la formación. Habrá muchos casos, especialmente en los niños, como nos recomienda Naciones Unidas, que muchas veces es preferible que un caso no se resuelva que tratar de resolverlo a toda costa, incluso causando muchos más dolores y traumas a una criatura.
Siempre será preferible hasta que un delincuente se vaya libre que hacerte más mal a ti. Esos son los marcos deontológicos. Aquella persona que quiera dedicarse a este trabajo debe poseer unas cualidades personales específicas. Nombra alguna cualidad que considere básica. Básico aquí es la capacidad de empatía. Entrevistamos a mujeres víctimas de violencia, a niños, a niñas, a sospechosos de crímenes graves, de desaparición de personas, a homicidas. Pero con todos tenemos que ser empáticos. Todo ser humano merece nuestro respeto, nuestra credibilidad y nuestro mejor trato. Este consultorio o el consultorio de cualquier psicólogo forense debe estar exento totalmente de cualquier ideología religiosa, política, sociológica. Se trata de un ejercicio laico. Entonces, de esa forma damos el mejor trato a las personas. Entonces, eso es lo que nos permite, digamos, ejercer esta primera cualidad que es la empatía. Entender tu sufrimiento. No hacerme yo ya hipótesis mentales mientras te entrevisto y ya de una vez saber qué es lo que te está pasando y por qué te está pasando. Lamentablemente los seres humanos somos prejuiciosos, tenemos ideas preconcebidas y es difícil desterrarse uno de lo que uno es frente a otra persona. Nos recomiendan los psicólogos sociales que siempre es necesario desprenderse de lo que llamamos el etnocentrismo, o sea, lo que uno es como raza, como persona para ver al otro individuo, ¿no? Entonces, eso es necesario, la empatía. 2, saber escuchar. Con el paso del tiempo uno se va haciendo un buen escuchador de personas. Una tercera capacidad que debe uno desarrollar es ser buen observador. Prácticamente mientras examinamos a las personas la estamos escaneando de una manera bastante discreta, obviamente, porque las conductas no verbales también son muy importantes. Una cuarta capacidad es la que había mencionado, la capacidad de redactar informes y la capacidad de comunicación verbal. Y creo que una quinta capacidad también es la tolerancia, porque en este oficio nunca falta un abogado que nos ofenda, nunca falta un tribunal en el cual las preguntas sean agresivas y uno tiene que tener mucha calma para responder. Y también nunca faltan usuarios que se quejan de nuestro servicio, porque tienen otra expectativa y piensan que uno no les ha dado un buen servicio. Eso es inherente a la función de un policía muchas veces. Esas capacidades hay que desarrollarlas. ¿Cuál es el papel de la psicología forense en la parte judicial? Como había mencionado, la asesoría al juez. Asesorarle con prueba científica, evitar el empirismo. Eso es lo principal. Se indaga sobre rasgos o tendencias comportamentales que pueden entrar en conflicto con la ética o la ley. Yo soy un perito psicólogo que no estoy muy de acuerdo con esa búsqueda de los rasgos de personalidad. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, tenemos rasgos de personalidad más o menos deseables socialmente hablando. ¿Quién alguna vez no es egoísta? ¿Quién alguna vez no es vanidoso y narcisista? ¿Quién alguna vez no siente odio e ira? ¿Quién alguna vez no pierde los controles? Todos ellos son rasgos de la personalidad. Unos más acentuados, en otros menos acentuados. Pero a partir de un cuadro de rasgos de personalidad, determinar si es una persona culpable de un delito me parece muy aventurado. Es mejor buscar las causas racionales que le han llevado al delito. Es decir, si la persona tiene capacidad de comprender y determinarse. Y ver también si su estilo de vida se relaciona con el delito que se está investigando. No todos los seres humanos podemos cometer el mismo tipo de delitos, básicamente. Entonces, hablar solo de rasgos de personalidad me parece que es insuficiente, es superficial. El examen psicológico tiene que ser más profundo. Además, ¿qué teoría de rasgos de la personalidad vamos a hablar? ¿Una teoría freudiana? ¿Cognitivo-conductual? No hay ningún acuerdo en eso. Entonces es mejor hacer un examen más conspicuo. Como digo, hay rasgos más o menos deseables que todos los tenemos, ¿no es cierto? Otra cosa es cuando encontramos síntomas de trastorno de la personalidad. Porque el rasgo es algo adosado, ¿no es cierto? Que es permanente o va variando muy poco. Pero el síntoma ya nos implica enfermedad, implica disfuncionalidad. Y eso ya
por lo menos explica cierto tipo de conductas. Por decir algo, un síntoma de afección de la personalidad es una tendencia paranoide o rasgos paranoides de la personalidad. Entonces, una persona que es siempre susceptible, desconfiada, vigilante, defensiva, va a generar mucho tipo de problemas. Un rasgo puede ser un narcisismo marcado. Una persona, generalmente el varón, generalmente un hombre que se cree que es lo mejor que existe sobre el planeta, que desacredita a los que están a su alrededor, obviamente va a causar mucho tipo de problemas. Una personalidad con rasgos antisociales, con síntomas ya antisociales de personalidad, crueldad, desacatamiento de las normas morales. Entonces, ya es una persona que se convierte en peligrosa por sus síntomas y sus rasgos de la personalidad que ya están marcados. Listo. Muchas gracias, doctor.